Bueno, apreciadas, apreciados estudiantes, apreciadas y apreciados tutores, un saludo muy especial. Soy Sandra Morales, la directora de curso Educación Infantil en Perspectiva de Género. Feliz de estar en este espacio, de compartir nuestra primera web, de darnos la oportunidad, como les decíamos en la invitación, de conocernos. Esto es muy importante, este ratico donde ustedes vean que además de una plataforma, además allí de unos contenidos, pues existen personas de carne y hueso que estaremos aquí acompañándoles en este maravilloso proceso que vamos a tener en este curso. Un curso en el que todas y todos vamos a aprender, no solo ustedes, sino pues nosotros como tutores, como tutoras, también tenemos muchísimo que aprender en este curso. En este momento tienen ustedes en su pantalla, digamos, la programación de nuestra web. Esta será nuestra primera web que hemos titulado ¿Por qué integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia? Esta es la agenda. A las 5:30, pues este ratico inicial de saludo, digamos, de ponernos las normas claras, de darnos la bienvenida a este primer encuentro. Luego vamos a hacer un recorrido por el curso. Creo que eso es muy importante. Para uno llegar a un lugar, tiene que saber cómo recorrer el camino. Eso es precisamente lo que vamos a hacer en este espacio, en un ratico de tiempo, a entender muy bien el curso, lo que el curso nos está pidiendo, para que vayamos planificando muy bien nuestros pasos. Después, en un rato, vamos a trabajar pues parte de la respuesta, ¿no? ¿Por qué integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia? Y la respuesta que hay aquí a las 5:50 es por diversas razones. Luego haremos algunos aportes para el desarrollo de la fase 2, para que una vez ustedes se vayan de esta web, pues tengan mucha claridad en torno a lo que van a hacer en esa fase 2 y finalmente pues terminaremos con preguntas y comentarios. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestra web? Pues vamos a reconocer nuestro curso, vamos a revisar unos conceptos claves, vamos a explorar razones para integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia y vamos a recibir aportes para el desarrollo de la fase 2 de nuestro curso. Eso es lo que vamos a hacer. Primero nos presentamos como personas, como sujetos que estamos aquí alrededor de este curso. Nuestro curso es un curso hermoso. Se van a enamorar tanto como los tutores, como las personas que diseñamos este curso cuando lo hayan transitado. Son ustedes 2.129 estudiantes. Esto es una responsabilidad enorme, pero también una alegría, porque sabemos que serán 2.129 maestras y maestros de educación inicial comprometidos, transformados, que piensan distinto la educación de las niñas y los niños, así que es una alegría que sean 2.129 estudiantes en este curso. Encuentran la red de tutores, la profe Aura, la profe Brigitte, la profe Claudia Patricia, Ivonne Maritza, Jaide, Jacqueline, Joana Marcela, Lina Rocío, Magali, Magnolia, María Larisa, Milena, Miller, el profe Riquelio. Falta algún tutor por llegar, aún tenemos un tutor, una tutora pendiente, y yo, Sandra Morales, que estoy como directora de curso para servirles. ¿Qué tiene nuestro curso? Y es muy importante que veamos esto. Miren, nuestro curso está pensado, y esto es muy importante, para formarnos y transformarnos. ¿Qué quiere decir eso? En este curso vamos a entender muchas cosas de qué es eso del género y la educación infantil. Vamos a aprender muchos y vamos a tener muchísimos elementos para que nuestra práctica pedagógica, pues, digamos, la podamos enriquecer desde la perspectiva de género. Pero también este curso se plantea como una oportunidad para transformarnos. ¿En qué sentido? Antes que maestras, antes que maestros, nosotros somos personas, hombres, mujeres, personas con diversas identidades de género que
interpretamos, que percibimos, que respondemos al mundo de una manera determinada. Y por tanto, integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia requiere saber, pero también requiere que nosotros, nosotras mismas nos transformemos, porque lamentablemente o afortunadamente somos hijos, somos hijas de una cultura que nos ha enseñado unos modos específicos de actuar cuando de género se trata. Y vamos a tener la oportunidad en este curso de revisar esos elementos que nuestra cultura nos ha venido allí como tatuando casi, y que hace que nosotros actuemos de una o de otra forma. En ese sentido, en este curso, lo primero que necesitamos es una decisión, o sea, que cada uno de ustedes de verdad, cada uno de los participantes diga, bueno, yo voy a aprovechar este curso para ser mejor, para formarme mejor como maestra, pero también para ser mejor como sujeto, porque detrás del maestro realmente está la persona. Y lo que yo siento de verdad como persona es lo que de verdad trabajo con las niñas y los niños. Yo puedo, digamos, llegar al espacio de trabajo con los niños y ser una gran actriz y hablar de, yo qué sé, que todos los niños pueden jugar con todos los juguetes, y yo por dentro pensar, yo a mi hija solo la he visto de rosado, a mi hijo no le voy a comprar por nada del mundo una muñeca. Bueno, cosas de ese tipo que uno puede tener en sus prácticas de vivencia, y luego, pues naturalmente eso, aunque seamos, digamos, muy elocuentes y tengamos muchas capacidades para ponernos máscaras, pues finalmente en el trabajo con las niñas y los niños, las máscaras se nos van a caer. Este curso también las invita a vencer tentaciones. Y les voy a decir por qué. Los profes no somos bobitos, y los profes sabemos que las inteligencias artificiales están siendo sus mejores amigas, que definitivamente buscamos muchas ayudas, y aquí definitivamente lo que queremos es que ustedes en este camino de transformación venzan esas tentaciones y se den la oportunidad de disfrutar un curso. Y se los digo así, porque este curso es un curso que fue diseñado para eso, para que fuera disfrutable, para que aprendiéramos de una manera reflexiva, suave, amorosa, obviamente exigente porque estamos en el mundo académico, pero que fuera un curso, digamos, que nos entre con dulzura. Y eso esperamos pues que lo puedan disfrutar. Y en ese orden de ideas también es muy importante que aprendan a organizar su tiempo. Habrán actividades individuales, habrán actividades colaborativas, y el manejo del tiempo pues será fundamental. ¿Para qué más es importante que manejen el tiempo? Pues para que puedan aprovechar una cantidad de estrategias de acompañamiento que tiene este curso. La primera estrategia de acompañamiento que tiene este curso es algo que se llama videos explicativos. Ustedes ya tuvieron la oportunidad en esa actividad inicial y en esta segunda actividad de contar con otro recurso. Si ustedes entran a su foro, igual he tenido, digamos, el cuidado de también compartírselo a través del correo del curso, pero si ustedes entran a los foros de la actividad, el foro no solamente está abierto con unas, digamos, unas indicaciones escritas, sino la misma directora de curso ha hecho una grabación en donde de una manera muy cortica, muy ágil, entre 3 y 5 minutos, está explicando en detalle cada una de las actividades. Así que aprovechen muchísimo ese recurso, porque realmente entrar a ese video les va a resolver muchísimas dudas. El curso también tiene 3 webconferencias. Hoy es la primera de ellas. Digamos que las webconferencias van a ser espacios académicos, espacios de encuentro, pero en donde esa web va a estar dedicada a conceptos claves, a que tengamos las claridades teóricas que necesitamos para abordar, digamos, el momento del curso en el que nos encontramos. Vamos a tener 4 talleres para resolver dudas sobre las distintas actividades. El primer taller para resolver dudas será de hoy en 8 días. Y en ese taller, ¿qué vamos a hacer? Ese será un espacio muy corto, muy ágil,
en donde yo habilitaré un espacio y les escucharé todas las dudas y las inquietudes que tengan alrededor en este momento, concretamente de la fase 2, que es en la que nos encontramos. Allí podremos, digamos, tener un encuentro sincrónico para aclarar esas dudas. Así desarrollaremos esos talleres. Y tendremos entonces un taller por actividad, uno para la fase 2, uno para la fase 3, uno para la fase 4 y uno para la fase 5. Tendremos 3 CIPAs en nuestro curso. Esas CIPAs van a ser unas CIPAs de todo el curso. Entonces, distintos tutores les van a convocar a las CIPAs y les digo desde ya, serán imperdibles. ¿Listo? Aprovechen, disfrútenlas, vengan, estén ahí, porque las CIPAs serán espacios en donde vamos a tener ejercicios, invitados, diversas actividades en donde vamos a poder profundizar muchísimo en nuestro foco de trabajo del curso, que es la integración de la perspectiva de género en la educación infantil. Tendremos a su disposición, que ya los tienen abiertos, los foros, y les vamos a pedir un favor muy especial. Un curso de 2.129 estudiantes solamente se gestiona bien si todos logramos ser ordenados y respetuosos de las normas y de los lineamientos. En ese sentido, y lo voy a dejar aquí muy claro, les pedimos el favor que todas las actividades, el espacio en el que vamos a hacer la realimentación de las actividades será a través del foro de cada actividad. El espacio con el que ustedes pueden encontrarse con sus tutores para hacerles preguntas, para solicitar ampliación de información, será a través de Teams por los espacios, digamos, en la agenda que les vamos a compartir de los tiempos que disponen sus tutores. Pero, por favor, no vamos a hacer realimentaciones por el correo del curso, no vamos a hacer realimentaciones por el Teams, porque no vamos a tener la oportunidad de atenderles como ustedes se merecen si ustedes nos mandan el mismo documento por 4 y 5 medios. Entonces, focalicémonos. Realimentaciones en el foro, preguntas grandes, sustanciales por la mensajería del curso. ¿Cómo está, ¿Cómo amaneció? ¿Cómo sigue? Hola, hija mía. Pues allá habíamos quedado en que todas cerraríamos los audios. María Fernanda. A desearle un feliz cumpleaños. Bueno, listo. Bueno, vamos a seguir. Entonces íbamos aquí. Ya sabemos que llegó bien y está muy bien. Y compañera María Fernanda tiene el micrófono encendido. María Fernanda. Pero bueno, queridas compañeras y compañeros, seguimos entonces. 5 videos explicativos. Recuerden el video explicativo donde lo voy a encontrar en el foro de cada actividad y ahí la directora de curso me va a explicar rapidito lo que debo hacer en cada una de las actividades. 3 webconferencias que vamos a dedicar a profundizar conceptos, conocer muy bien elementos teóricos que requiero para abordar la fase del curso en la que me encuentro. 4 talleres, un taller vamos a hacer por cada actividad para que ustedes tengan la oportunidad. Esos talleres los voy a acompañar yo directamente para que ustedes puedan conversar, aclarar dudas y bueno, aprovechar esos espacios. 3 CIPAs imperdibles, insisto, imperdibles, en donde sus tutores les van a convocar a todas porque los hemos pensado tanto que creemos que es la mejor manera. Vamos a traer invitados especiales, vamos a hacer unas cosas muy interesantes en esas CIPAs para que ustedes, digamos, se sientan muy activas, muy vivas al interior del curso. Y finalmente, ordenadito, realimentación de las actividades en los foros y todo lo que requieran de sus profes en atención por ti. ¿Listo? Hasta ahí el primer elemento. Segundo elemento, voy a cambiar de pantalla en este momento. Entonces, quiero
digamos que la mejor manera para mí, para explicar el curso, es desde la agenda del curso. En este momento ustedes deben estar viendo en sus pantallas la agenda del curso. Solamente una persona, confírmeme que le están viendo. Sí, señora. Sí, Gracias. señora. Gracias. Bueno, entonces, en nuestra agenda Sí, señor. en la agenda está muy clara la ruta de trabajo. Ya ustedes hicieron la fase 1. Sabemos que algunas personas tuvieron dificultad para acceder al campus, que hubo algún problemita ahí con unos cursos. Entonces, ampliamos la actividad hasta el 5 de septiembre. Si alguna persona tiene alguna situación específica, por favor se comunica con sus tutores y seguramente sus tutores les darán respuesta. Bueno, pero para que lo sepan, tuvimos, digamos, ese cuidado en razón a que algunas personas tuvieron dificultad para ingreso al curso, pues la ampliamos hasta el 5 de septiembre. Muchísimos de ustedes la aprovecharon y creo que fue una actividad con muy buena respuesta. Quiero aprovechar aquí para empezar a darles unos tips. ¿Qué vi en la fase 1 de presaberes? Primer elemento que vi, no aprovecharon el video explicativo varias de ustedes. Y les voy a explicar por qué. Decíamos, seleccione una imagen de una niña y de un niño, la que quiera, la que quiera. Podía ser de internet, podía ser la que quiera, no había ninguna especificación. ¿Qué puede ser la foto de mi hijo? Bueno, la que quiera. Seleccionen una imagen, pongan la imagen y Vamos, baby. En 5 palabras escriban qué características, observando esa imagen, qué características observan del ser niña, del ser niño. Y advertimos en el video, no se trata de describir, no se trata de decir qué está haciendo el niño, no se trata de decir de qué color está vestido, etcétera, etcétera. Bien. Por favor, agradezco a quien tiene el micrófono abierto que lo cierre. Sí, yo no le voy Compañero José David, ¿puede apagar el micrófono? Profe, disculpen. Yo creería que mejor silencian ustedes desde allá. Y si alguien va a hablar, pues le activan el micrófono, porque esto va a ser toda la explicación. Sería mejor, profe. Sí, Excelente sugerencia, compañera, sí. Sí, es cierto, profe, silencio. Bueno, micrófonos deshabilitados. Bueno, entonces les decía que aquí encontré, digamos, esa tensión en la dificultad para seguir instrucciones. Esta era una actividad inicial en la que todas han debido sacar 25 puntos. Coja una imagen y observando esa imagen, ¿qué para mí, qué es ser niño, qué es ser niña, qué características tiene un niño o una niña? Ya. Era así de sencillo, pero como creemos que lo sencillo no es posible, entonces no es plagio si no pongo tal cosa y entonces hago una introducción y entonces pongo conclusiones. Cuando les explicábamos clarito en el formato que solamente había una portada, poner una imagen, 5 palabras, otra imagen, 5 palabras, entregue y listo. Bueno, entonces, aprendizaje 1. Sigamos instrucciones, es muy, muy, muy sencillo y créanlo, es posible que las cosas sean así de sencillas, porque en esa sencillez, al final del curso se van a dar cuenta, hay una enorme profundidad. Bueno, la fase 2 se llama exploración de la situación y aquí empieza algo muy interesante en el curso. Todas las actividades del curso están pensadas para que en cada una de las fases ustedes resuelvan una situación problema. Quienes ya empezaron a hacer la fase 2 y descargaron la guía de actividades y el documento de trabajo, encontraron que hay un problema inicial y luego unos ejercicios que ustedes van desarrollando
para responder a esa, digamos, a ese problema que allí se está planteando. En este curso estamos suponiendo algo. Hay una institución educativa por allá que está muy preocupada porque pasan muchas cosas en razón al género. Hay violencia, hay peleas, no se entienden, digamos, las maestras no sabemos, las maestras de esa institución no tienen muchos elementos para integrar la perspectiva de género, las directivas dudan de si contratar hombres o de si contratar mujeres, qué será lo mejor dentro de un jardín infantil. Bueno, van a haber una cantidad de problemas. Y ustedes son los expertos que le van a ayudar a esa institución a ir resolviendo sus problemas para que esa institución se convierta en un modelo de institución que ha logrado integrar la perspectiva de género. Y eso lo van a ir haciendo poco a poco. ¿Qué observé? Y por eso me atreví a decir lo que dije al comienzo. He hecho 2 realimentaciones. Y las 2 realimentaciones, con el dolor de mi alma, tuve que escribirle a las estudiantes que yo no acepto esos trabajos. Y no lo acepto porque me dio un dolor enorme ver que hasta unos videos de YouTube sencillitos que tenían que observar para poner sus comentarios, sus apreciaciones en el chat, los había hecho la inteligencia artificial. Hasta esos comentarios. Entonces, nosotros somos docentes de 2.159 estudiantes, no de 2.159 IAs. Así que, digamos, este curso se diseñó para eso, para transformarse, y eso va a requerir, pues, alejar todas esas tentaciones y darse la oportunidad de ser, porque segurísimo vamos a valorar mucho más, digamos, las ignorancias que podamos tener en este momento que nos estamos formando que las sabidurías de la máquina. Bueno, entonces, porfa, en eso sí les pido mucho respeto a ustedes mismos, al proceso que ustedes están llevando para que se den la oportunidad que sus niños y sus niñas necesitan. Ustedes deben formarse como las maestras y maestros que ellos y ellas necesitan. Y eso solo se logra si ustedes se dan esa oportunidad. Esta segunda fase es un trabajo independiente, cierra por allá el 29 de septiembre, así que tienen suficiente tiempo para hacerlo con amor, para comprenderlo. Además, este curso tiene una maravilla. Ustedes en el curso solamente van a leer realmente un libro que escribimos sus profesores de la licenciatura, profesores que ustedes han tenido en muchos cursos, lo escribimos para ustedes en este curso. También el libro que vamos a leer ya se los mandé a sus correos. Ustedes ya tienen la bibliografía allí. Y otra bibliografía que tiene este curso son unos simposios que hicimos desde el programa para ustedes. Entonces, digamos que la bibliografía es muy rica, muy fluida, para que de verdad sea gozable y tengan ustedes la oportunidad de disfrutarla y no poner a la máquina que, me ha dicho, la procese, ni siquiera la disfruta. La fase 3 y la fase 4 serán las primeras experiencias colaborativas y serán los únicos trabajos colaborativos que tiene el curso. En la fase 3, lo que vamos a hacer es tomar una situación problemática, la situación problemática que haya allí, y vamos a pensar a nivel curricular, a nivel pedagógico, a nivel didáctico, qué significa integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia. En la fase 4, lo mismo de manera colaborativa, vamos a partir de una situación problemática y ustedes van a diseñar su primera experiencia pedagógica, su primer ambiente pedagógico, su objeto virtual de aprendizaje. Van a hacer un diseño, ese diseño es muy libre, pero ¿qué es lo importante? Que ustedes sean capaces de hacer un diseño que integre la perspectiva de género, que se vea la diferencia entre cuando no sabían nada sobre este tema y ahora, después, ya estaremos en noviembre, cuando sepan mucho sobre este tema. Y la fase 5, la fase final del curso, vuelve a ser independiente y es realmente, digamos, es como el cierre. Vamos a hacer como una revisión entre eso que ustedes hicieron en la actividad 1
que era una actividad de presaberes donde no sabían nada, donde cogieron una imagen, donde dijeron 5 palabras. Y ahora, con todo lo que aprendieron en el curso, cada uno de ustedes va a grabar un audio explicándole a otras maestras, explicándole a las familias, explicándole a colegas qué significa, cuáles son las recomendaciones que ustedes les ofrecen para poder integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia. Este es nuestro curso. Entonces, como ven, es un curso que está, digamos, rico en experiencias, rico en acciones y que esperamos pues que ustedes se lo disfruten y de verdad aprendan mucho. Esa es la primera, digamos, gran parte de este primer momento del curso. En este segundo momento vamos a empezar, digamos, a ahondar en unos conceptos muy claves y muy importantes para, digamos, es como, yo qué sé, cuando uno va a hacer una comida, ¿no? Entonces a uno le dicen, ay, póngale ají. Y entonces yo voy al supermercado y veo algo que parece un ají, otra cosa que un ají, pero veo otra cosa que podría ser un ají que es un pimentón, y veo otra cosa como muy parecida que es un chile, y veo otra cosa y digo, ay, pero todo se parece, pero al final todo sabe distinto. Y si la embarro en el ingrediente, pues me va a salir mal mi preparado. Entonces pasa lo mismo cuando estamos entrando a una temática de la que todos creemos saber. ¿Y por qué? Pues porque esto hace parte de nuestra vida. Todos tenemos un sexo biológico, todos tenemos una identidad de género, digamos que estos son conceptos de nuestra cotidianidad, pero que tenemos que saber pensar porque ahora los estamos llevando ya no al plano de la vivencia, sino al plano de la academia. Porfa, alguien que me confirme, una sola persona que en este momento están viendo una diapositiva que dice conceptos clave. Sí, gracias, Edna. Muy bien, sé que ya lo están viendo. Bueno, entonces esos conceptos clave, el primer concepto clave que quiero que tengan en su cabecita, porque será útil para las lecturas y para la comprensión de todo el curso, es el concepto de sexo. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es su sexo? Pues el sexo se refiere a las características biológicas que diferencian a mujeres y hombres. Esas características biológicas, ¿cuáles son? Pues los cromosomas, las hormonas, los órganos sexuales. Eso lo sabemos todos. Las mujeres tenemos un órgano sexual, los hombres tienen otro órgano sexual, las hormonas femeninas, digamos, los estrógenos son más fuertes en la mujer, la progesterona en el hombre. Tenemos unas hormonas que nos hacen, digamos, la biología que somos. Tenemos una organización cromosomática XXXY que determina, digamos, el sexo biológico de los sujetos. Pero la Organización Mundial de la Salud también ha determinado que, como somos unos órganos, unos seres biológicos, pues pueden en nuestra composición biológica existir algunas variaciones intersexuales. Por ejemplo, nuestras hormonas pueden estar organizadas de manera distinta. Yo puedo ser una mujer que tiene un órgano sexual femenino, pero digamos tiene muy alta su progesterona. Yo qué sé. En la biología tiene sus normas, sus lógicas de funcionamiento. Entonces es posible que ni siquiera una mujer sea idéntica a otra mujer, un hombre sea idéntico a otro hombre, y que obviamente en esos, digamos, en esas variaciones de hormonas, de cromosomas, pues las personas podamos tener unos sexos, otros sexos biológicos. Entonces la Organización Mundial de la Salud hoy no se atreve a decir cuántos sexos biológicos existen, solo se atreve a argumentar hoy que en el género humano, que en la condición humana, hay más de 2 sexos biológicos. Ya no es solamente el hombre y la mujer, porque digamos que el desarrollo de la biología, de la genética, ha demostrado que hay en muchos seres humanos variaciones intersexuales. Entonces, para que no se nos olvide nunca, ¿qué es el sexo? Características biológicas que diferencian a una mujer, que diferencian a mujeres de hombres. Eso, y están determinadas por
lo que ven allí, cromosomas, hormonas, órganos sexuales. ¿Qué es el género? Entonces, el género ya es un constructo social. Entonces, se refiere a esos roles que la sociedad, que la cultura le ha asignado al ser hombre, al ser mujer, al ser, digamos, cualquier otro tipo de variación intersexual que puede existir si nos vamos al determinismo biológico, si nos vamos al elemento del concepto sexo. También a las características y oportunidades que la sociedad definió que debamos tener los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, las personas con identidades no binarias. Entonces, el género es una construcción social. Y si pensamos realmente en las diferentes culturas, nos queda más fácil de entender. Por ejemplo, en nuestra cultura hay diferencias muy grandes entre los roles que le hemos asignado socialmente a los hombres y a las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos cada vez menos, pero por ejemplo, se había determinado que quien trabajaba fuera del hogar era el hombre, quien trabajaba en el hogar era la mujer, quien cuidaba a los hijos era la mujer, quien tenía más vida social era el hombre, en fin, roles en nuestra sociedad. Pero si nos vamos a otras sociedades, por ejemplo, sociedades africanas, las mujeres tienen un lugar diferente. Las mujeres son las jefas de los clanes, bueno, entonces son roles sociales, roles culturales que se han determinado. Si nos vamos a otros países orientales, hasta la posición de la mujer en términos de roles, de características, de oportunidades, son mucho más restringidas aún en este siglo. Entonces, finalmente, digamos, palabra clave, el género tiene que ver con esas atribuciones sociales que se le ha dado al ser hombre, al ser mujer, al ser niña, al ser una persona con una identidad sexual no binaria. ¿Qué significa cómo se configura el género? Entonces, obviamente, el sexo biológico tiene mucha relación, ¿no? Porque asumimos que quien tiene órgano sexual masculino, quien tiene un órgano sexual de hombre, pues es un masculino, es masculino. Quien tiene vagina es femenino. Y bueno, y luego encontramos todas esas otras personas que digamos, por disposición genética pueden haber o no tenido ciertas variaciones intersexuales. Entonces, esos otros sexos biológicos que pueden existir. Y eso, digamos que socialmente uno espera, y pónganse la mano en el corazón y díganlo ustedes, si cuando ustedes ven una mujer, esperan que la mujer se comporte de determinada manera, cuando ven a un hombre, no les extrañan determinados comportamientos, y si vemos a una persona no binaria, pues igual, ya tenemos un montón de, digamos, de asociaciones de las características que debe tener esa persona, simple y llanamente digamos, por el género con el que ha sentido identidad. ¿Con qué más tiene que ver el género? Tiene que ver con la orientación sexual, es decir, con esa preferencia que puede tener el sujeto en relación a su orientación sexual, que puede o no corresponder con su sexo biológico. Y tiene que ver más allá de esto con su identidad de género, es decir, yo, cómo quiero manifestarle al mundo mi género. O sea, porque si vemos 5 mujeres, las 5 mujeres no necesariamente actuamos de la misma manera, no necesariamente asumimos los mismos roles. A unas nos encanta el rosado y nos queremos vestir todos los días de rosado, y otra no se siente mujer si no tiene el pelo largo, y otras decidimos no ser madres, otras son madres, y eso no nos hace ni más ni menos mujeres. Son la forma como nosotros hemos decidido manifestar nuestro género al mundo. Entonces, el género es una construcción social, y cada uno de nosotros en su identidad, pues, siente una identidad de género específica. Yo, por ejemplo, si me preguntan cuál es mi identidad de género, pues yo diré, yo soy mujer, yo me siento un sujeto femenino, me gustan los hombres, esa es mi orientación sexual. Mi identidad de género, pues yo soy una mujer
digamos, decidida, pero también soy una mujer fuerte, pero también soy una mujer frágil en muchas cosas, soy una mujer que lloro, soy una mujer capaz de desempeñarme en el mundo laboral, soy una mujer profesional, soy una mujer a lo Shakira, ¿no? Que facturo, bueno, en fin. Entonces, el género es esa decisión, esa identidad que cada uno de nosotros va construyendo a lo largo de la vida. Es impreciso hablar que en la primera infancia las niñas y los niños han construido su identidad de género. Eso es impreciso. La Organización Mundial de la Salud, la psicología evolutiva, precisa que más o menos sobre los 25 años los seres humanos hemos realmente configurado nuestra identidad de género. Entonces, los niños de primera infancia, pues simplemente están viviendo, están conociendo el mundo, están conociéndose a sí mismos, así que en ese tema debemos estar un poco más serenos. Otros conceptos claves, y voy a ir aquí muy rapidito para cumplir mi promesa de tiempo, son los conceptos de estereotipo, prejuicio y sesgo de género. Uno cree que es lo mismo. Mire, ¿qué es un estereotipo? Y aquí, con estos conceptos que les puse y estos ejemplos, creo que les va a quedar más fácil después irse a pensar este tema y ir a revisar, oiga, cuáles serán mis estereotipos, cuáles serán mis prejuicios, cuáles serán mis sesgos. Un estereotipo es una creencia rígida que yo puedo tener sobre las personas según su género, sobre cómo deben ser las personas según su género. ¿Listos? Es una creencia. El estereotipo está aquí, en mi sistema de creencias. Por ejemplo, un estereotipo es pensar que las mujeres son mejores para cuidar a los hijos. Un estereotipo es pensar que los hombres no lloran. Un estereotipo es pensar que si una persona no binaria es promiscua. Es pensar que una persona trans solo quiere llamar la atención. O sea, un estereotipo es lo que yo creo en torno a cómo son o deberían ser las personas por su género. ¿Qué es un prejuicio de género? Ya pasa de la creencia al juicio de valor. Ese juicio de valor puede ser positivo o negativo en relación a ese estereotipo. Y puede resultar que ese prejuicio generalmente descalifica, desvaloriza, desfavorece al sujeto, desfavorece a la persona. Por ejemplo, si yo pienso que los hombres no lloran, si eso es lo que yo pienso, cuando yo veo a un hombre llorar, yo qué sé, el niño que llora porque el amiguito se le comió la lonchera, entonces yo rápidamente se me puede ocurrir decir, no llore, parece una niña. Seguramente no lo hacemos con nuestros estudiantes, pero lo podemos pensar en nuestros planos más íntimos, en nuestros planos familiares. Porque en nuestro juicio de valor, nuestro estereotipo es que los hombres no lloran. Y si lloran, pues son débiles, son niñas, son mujeres. ¿Qué está pasando con que no está representando eso que yo creo que debe ser un hombre? Un prejuicio, como es un juicio, por ejemplo, uno podría decir, no, definitivamente una persona no binaria no debería ser un profesor de primera infancia, porque eso confunde a los niños. Que llegue un sujeto con voz gruesa, pelo largo, maquillado y tacones, no, definitivamente los niños se van a confundir. Ese es mi juicio de valor. Eso es un prejuicio. Porque ¿dónde está la evidencia científica? ¿Dónde está que de verdad puede decir que lo que yo estoy diciendo tiene un peso real o es simplemente el juicio de valor que yo estoy haciendo en razón a mi estereotipo? Una mujer, aquí otro ejemplo, una mujer no debería ser ingeniera porque es muy dura esa carrera. ¿Eso a qué obedece? A un estereotipo, a que yo creo que las mujeres deben dedicarse a ciertas cosas o que yo creo que las mujeres no son buenas en matemáticas. Y si no son buenas en matemáticas, entonces ¿para qué se van a poner a estudiar ingeniería? Esa es la diferencia entre estereotipo y prejuicio. El estereotipo es mi idea, es mi sistema de creencias en relación a lo que son o deberían ser las personas por su género. El prejuicio ya es el juicio de valor.
Cuando yo cojo ese estereotipo y en razón a ese estereotipo, pues emito un juicio, actúo con determinado juicio de valor, generalmente descalificando a la persona. ¿Y qué es un sesgo? Un sesgo ya es definitivamente cuando esa creencia y ese juicio de valor se metió tanto en mi ser que en últimas termina siendo una tendencia, ya sea consciente o inconsciente, en mi actuar. Por ejemplo, esto es un sesgo de género que yo creo que todos y todas lo hemos vivido. ¿A quién le dan más comida en la casa? ¿Al que tiene más hambre? No siempre. Al señor de la casa, a los niños, al papá, porque los niños comen más, entonces a ellos les dan la mejor presa de pollo, tran, y a la mujer entonces nos dan lo más chiquito. Eso puede pasar en la vida cotidiana, porque ya se convierte en un sesgo. Por ejemplo, en las empresas llega la hora de elegir gerente y entonces encontramos 5 candidatos hombres y 2 candidatas mujeres. ¿Por qué? Porque yo ya estoy tan acostumbrado en mi estereotipo y en mis prejuicios, que es que los hombres son súper eficientes, yo qué sé, que definitivamente entonces esos cargos directivos generalmente en muchas empresas lo tienen los hombres. A modo de ejemplo, ¿cuántas presidentas ha tenido nuestro país? ¿Cuántos presidentes ha tenido nuestro país? Si hoy tuviera que elegir a una mujer que tuviera unas grandes condiciones como las tiene determinado hombre, ¿votaría por ella en las elecciones? ¿O creo que no? Cuando me toque en el avión una mujer que va piloteando, ¿me siento segura? ¿O es que pienso que, ven? Y ese tipo de cosas que yo puedo tener como estereotipo y como prejuicio puede ser un sesgo. Entonces, por ejemplo, me voy a operar. Y si llego y me dicen que me va a operar la cirujana tal, yo digo, no, por favor cambien porque es que a mí no me gustan las mujeres en el quirófano. Voy a la peluquería. Ay, no, es que las mujeres tienen mala mano. Sesgos de género. Ejemplos, digamos, básicos de cotidianidades que nos ayudan a entender estos temas. Perspectiva de género, igualdad de género y equidad de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Fácil. Son los lentes. Es como yo me pongo unas gafitas y entonces mi perspectiva me ayuda a mirar el mundo desde la lógica que esas gafitas me están programando. Entonces, la perspectiva de género es la capacidad que yo voy a tener para identificar y transformar roles y prácticas que reproducen estereotipos de género en la infancia. Eso es nuestro caso. Integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia es eso, es ponerme unas gafotas que me permitan identificar qué está pasando aquí que hace que yo trate distinto a las niñas y a los niños. ¿Qué estoy haciendo yo que hace que todos esos estereotipos, prejuicios y sesgos que interpretamos en la diapositiva pasada, nuestra sociedad no cambie? O sea, ¿cómo yo estoy contribuyendo a que se sigan y se sigan reproduciendo esos estereotipos y la sociedad nuestra no cambie? Igualdad de género. Ese es un tema muy importante. Miren, todos y todas las personas en este planeta, con independencia del género que tengamos, tenemos exactamente los mismos derechos. Los mismos derechos. Entonces, la igualdad de género es muy fácil de entender si la estamos pensando digamos, en tono de derechos. Niños, niñas, si nos vamos a un poco más adelante, jóvenes que han optado por una identidad, digamos, no binaria, pues tienen el mismo derecho para acceder a la educación, para tener un trabajo, porque, digamos, eso es un derecho humano, la igualdad es un derecho humano. La equidad de género tiene otra disposición. Entonces, la equidad de género refiere a esas acciones diferentes que tenemos que realizar en algunos momentos en la vida social para compensar desigualdades históricas. Por ejemplo, en el gobierno. En el gobierno existe algo que se llama la ley de cuotas. Se necesita que hayan hombres y hayan mujeres en el gobierno. Entonces, se debe asegurar X número de mujeres en el gobierno. Eso es una medida de equidad, porque históricamente, pues quienes han estado han sido los hombres en el gobierno y por tanto, pues a las mujeres nos queda un poco más difícil recorrer esos caminos porque ahí ya hay camino ganado.
equidad de género, por ejemplo, en el deporte. ¿Qué significa? Sí, las mujeres juegan fútbol profesional, los hombres juegan fútbol profesional, pero hay algo que se llama deporte adaptado. Entonces, las medidas de la cancha pueden ser distintas. Entonces, eso no significa que no estén jugando fútbol. Están jugando fútbol, pero por equidad, pues se pueden establecer unas condiciones diferentes para, digamos, que las personas podamos desarrollarnos en lo que queremos hacer, digamos, en justicia, ¿no? La equidad tiene mucho que ver con el terreno de la justicia. ¿Qué es lo que yo necesito como sujeto para ser lo que realmente puedo ser? Y a eso se refiere la equidad de género. ¿Cuáles son esas situaciones que debemos pensar en algunos momentos en nuestras instituciones educativas para que todos, con independencia de ser niña o niño, podamos disfrutar de muchas cosas? Les voy a dar un ejemplo. Las niñas son las dueñas de la casa de muñecas. Una medida de equidad de género puede ser miércoles, todos los miércoles los niños son los dueños de la casa de muñecas. Cualquier cosa, estoy diciendo. Pero eso significa equidad de género. ¿Cómo ponemos ciertas medidas para, digamos, compensar situaciones que pueden venir a lo largo de la historia y que si no las cortamos de raíz, si no las trabajamos, pues pueden, digamos, seguir contribuyendo a aumentar, a fortalecer esos estereotipos, esos prejuicios y finalmente esos sesgos de género? ¿Por qué integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia? Les voy a dar dos razones. La primera, que es una razón más allá de la escuela, porque es urgente que los maestros, especialmente las y los maestros de primera infancia, aportemos a la construcción de una cultura de paz para eliminar cualquier forma de violencia de género. Y yo creo que aquí les puse unos datos en los que no quiero reiterar, pero esto lo van a tener ustedes para que lo sigan viendo. No es un secreto la profunda violencia de género que vivimos, los feminicidios, bueno, la cantidad de violencia, de acoso, de violencia intrafamiliar por temas de género. Las mujeres en nuestra sociedad seguimos siendo víctimas de muchas situaciones y los hombres también, porque los hombres en algunos momentos se les vulnera su derecho a la ternura, se les vulnera su derecho a sentir, se les vulnera su derecho a cuidar, a atender, porque pues la sociedad los ha determinado de otra manera. Entonces, digamos que trabajar desde la primera infancia en igualdad de género, trabajar en primera infancia desde evitar esas líneas marcadas en que X cosas son de niñas, X cosas son de niños, que lo que el sujeto que no, digamos, que no tenga esa identidad de género que corresponde directamente con su sexo biológico, pues sea discriminado, sea maltratado, sea visto como sujeto raro. Todos esos aspectos los podemos trabajar desde la primera infancia para que aprendamos a ser diferentes y a vivir distintos. Razón 2, porque la base de la educación inicial y la base del trabajo de ustedes, queridas y queridos maestros, es garantizar los derechos de las niñas y los niños. Ustedes están para que los niños obviamente aprendan, se desarrollen, estén cuidados, estén queridos, todo eso. Pero digamos que un elemento esencial es que ustedes sean garantes de los derechos de los niños y las niñas. Y eso significa que nosotros tenemos que ser capaces de promover una educación libre, donde los niños no se sientan discriminados, donde los niños no sientan, digamos, que son relegados porque no se entiende su diversidad, donde los niños no sientan que no pueden explorar. Por ejemplo, en los juegos, que una niña que quiera jugar a algo que históricamente ha sido asignado por la sociedad de los niños, pues pueda jugar libremente sin ser censurada, sin que ya estemos pensando que, oh Dios mío, una niña que llega sucia a la casa, ¿qué tipo de mujer va a ser? Un niño que prefiere jugar, yo qué sé, con fichas, a estar corriendo, oh Dios, ¿qué niño es este? Entonces, digamos que la escuela, el jardín de niños, es el espacio en donde las niñas y los niños
deben explorar su potencial, no sentirse juzgados, no sentirse valorados y sobre todo no sentir que nosotros estamos coartando sus, digamos, sus ilusiones en términos de lo que yo quiero ser. Mire, ¿cuántas veces llega el Día de los Niños, el Halloween, y nosotras hasta determinamos, por ejemplo, que las niñas van vestidas de princesas y los niños van vestidos de Superman? Nosotras mismas con ese tipo de acciones estamos, digamos, fortaleciendo los estereotipos. Las niñas siempre tienen que comportarse como princesas y los niños siempre tienen que ser los superhéroes. Entonces, bueno, aquí solamente ideas que van a ir ustedes profundizando a lo largo del curso. La educación infantil en perspectiva de género, digamos que se basa en estos tres aspectos. Pensar la educación infantil más allá de lo binario. Eso quiere decir que no hay juegos, que no hay espacios, que no hay literatura exclusivamente para niñas, exclusivamente para niños. Niñas y niños tienen derecho a explorar, a conocer, a ver el mundo de manera amplia. ¿Por qué no puedo patear un balón? ¿Por qué la niña le queda más bonito jugar voleibol que patear un balón? Entonces, si yo quería explorarme en ese deporte, si yo quería explorarme, yo qué sé, miren todas las campeonas mundiales que nosotros tenemos en deportes como el boxeo, en deportes como el levantamiento de pesas, en deportes que se asocian a lo masculino. Entonces, qué maravilla que las mujeres podamos explorarnos en las ciencias, en los deportes y que los niños puedan explorarse también en todo lo que pues ellos quieren conocer, como quieran conocer el mundo. Otro elemento súper importante es el tema de la igualdad de derechos, o sea, todo lo que significa igualdad de género y equidad de género es súper fundamental en la educación de la primera infancia. Y finalmente, este concepto se los voy a dejar aquí porque lo van a ver en lo que van a profundizar en esta fase, es el concepto de coeducación, que va más allá de tener una institución educativa, un jardín, un aula en donde vayan a la vez niños y niñas, sino tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos para crear un sistema educativo que cuestiona esos roles que le hemos asignado socialmente a las niñas y a las niñas, esas actividades que cada uno debe hacer para crear unos ambientes justos, equitativos, inclusivos, en donde básicamente los niños sean felices, felices. Maestra, maestro, que terminado el año escolar logró que sus niños sean felices, los aplaudo. La plática que les pagaron estuvo muy bien pagada, porque esos niños son seres humanos que crecieron, que van a llevarse una huella maravillosa en el encuentro que tuvieron con ustedes. Retos que vamos a tener para toda esta cosa que les he dicho, muchos. La primera, concientizarnos. Y lo primero tiene que ver, oiga, ¿y yo cómo estoy frente a esto? Me miro al espejo y digo, Dios mío, todo el montón de estereotipos que tengo, de prejuicios, ¿cómo voy a empezar yo a quitarme todas estas capas para poder convertirme en, digamos, en la maestra y en el maestro que los niños y las niñas requieren? Otro elemento importante es formación. Puedo querer, pero necesito formarme, tengo que saber cómo. Y el curso, les prometo que el que lo disfrute, el que lo viva, va a tener muchos elementos para saber cómo hacerlo. Y luego, proyección. Eso que ahora soy, eso que ahora sé, ¿cómo lo voy a llevar a mis prácticas pedagógicas? Digamos que con esto cierro, digamos, este espacio conceptual que teníamos y quisiera escuchar mientras organizo otro documento en el que vamos a trabajar ese aporte al desarrollo de la fase 2. Les voy a explicar en detalle lo que vamos a hacer en la fase 2. Quisiera escucharle a 2, 3 personas que quieran, digamos, hacer algún aporte a toda esta reflexión que les he venido haciendo. ¿Listo? Entonces voy a activarles micrófonos. Ay, Dios.
y no encuentro dónde activárselos. Bueno, tiene la mano arriba Vanessa. Vanessa, te voy a... Ay, Dios. Te voy a activar tu micro. Vanessa tiene el micrófono activo. Buenas noches. Hola, Vanessa. El tutor, pues, alzada la mano, era para un tema de las citas, del documento que se va a Bueno, hablar. ahora, Vanessa, ahora que Sí, eso es otra cosa. Vamos a trabajar este tema. ¿Alguien quisiera hacer alguna reflexión sobre esos elementos provocadores que intenté compartir en el día de hoy? Yolanda, a ver, Yolanda, ¿dónde estás? Es que se las quiero habilitar a todos. Permitir micrófono a los asistentes. Ya se me habilitó la opción. Listo. En este momento tiene el micrófono habilitado. Entonces, Hola, muy buenas tardes, profe, me presento. adelante, Yo soy Yulisa. Yulisa Sarabia. Bueno, yo quiero dar mi aporte con respecto a la clase. ¿Me escucha, profe? Sí, señora, te escuchamos muy bien. Bueno, ¿cómo le digo? Bueno, en conclusión, como futura docente, mi reto es revisar mis propios sesgos, promover prácticas pedagógicas equitativas para garantizar igualdad y oportunidad a todos los niños y niñas, no hacer como poner esa línea entre si niños con niños, niñas con niñas, como usted lo venía diciendo, la perspectiva de género. ¿Qué más le Muchas puedo gracias. agregar? Así está bien. Muchas gracias. Si quieres dar la palabra a otra compañera. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Soy Gabriela Gómez. Hola, Gabriela. Profe, yo quería decirle que yo trabajé en una guardería y pues con esta clase reflexiono un poco sobre lo que es la perspectiva de género, porque le comparto una experiencia que, o sea, ahora mismo profundizando en esto veo que está mal, donde pues un niño siempre tenía la tendencia de agarrar la silla rosada para todo, la peleaba. Entonces, mi jefa y yo le quitábamos la silla porque decíamos, no, niño, eso es para niña. Le gusta jugar mucho con muñecas, le gusta, o sea, lo que socialmente es para niña le llama mucho la atención a él. Pero pues viendo que no hay que tener como prejuicios o sacar juicios de valor, veo que estaba mal lo que hacíamos. Me alegra que lo hayas pensado. Buenas noches. Después lo pensarás con más elementos, pero gracias por el aporte. Hola, buenas noches. Profe. Buenas Habla noches. Yolanda. Hola, Yolanda. Buenas noches a todos y bendiciones. Profe, la verdad es que muy interesante este conversatorio, pero sí le soy sincera, me causa un poquito como que de expectativa y curiosidad desde el punto de vista que es un tema como que sensible. Lo digo a veces de mi experiencia, porque son creencias y valores familiares que de siglos, que de décadas a décadas se han venido transmitiendo en los hogares y que son familias a veces que en el aspecto de la crianza tienen unos roles determinados, unos roles tradicionales. Entonces yo pienso que también sería importante como que trabajar también con la familia, con el acudiente, con el padre, porque usted sabe que muchos son muy arraigados a estos temas y también nos pueden como que causar, no sé si decir inconveniente, pero sí de pronto a veces choques, en mi punto de vista. Pero sí Muchas sí gracias. me causa expectativa. Gracias, Yolanda. Ese será otro Buenas elemento. noches. Dame un momento, Yolanda, será algo muy... No se pueden perder las CIPAS que sigue, porque en las CIPAS que sigue vamos a tener una invitada especial, que es una maestra de primera infancia, que integra la perspectiva de género en su trabajo. Y nos va a compartir muchos de esos retos, Yolanda, que ha tenido con las familias y nos va, digamos, vamos a reflexionar juntos alrededor. Así que, Yolanda, has tocado un tema clave. Mira, la primera participación, ¿qué nos está diciendo? Bueno, nos concluye, luego la otra compañera nos dice, sí,
me reviso, porque en mis estereotipos y mis prejuicios han hecho que yo actúe de determinada manera. Yolanda está diciendo, sí, hay hábitos de crianza, hay estilos familiares en donde lo patriarcal, en donde las estructuras, los valores de esas familias están pensadas de determinada manera y cómo se dialoga en la escuela. Por eso les decía en algún momento que este curso es un curso de transformación, porque aquí vamos a pensar cómo nos transformamos nosotros y cómo transformamos a muchos de los que están a nuestro alrededor, porque este mundo necesita transformación. Necesita, obviamente, que sepamos muchas cosas, pero que sepamos cosas para la acción. Ese es el trabajo de los maestros, ¿no? Desde nuestro lugar, ¿qué podemos hacer para que nuestro mundo sea un mundo más habitable para todos, absolutamente todos? Y hoy en día el género está siendo uno de los tantos conflictos sociales que tenemos hoy. Si no hemos aprendido a vivir con nosotros mismos, que aún nos cuesta vivir con nosotros mismos, yo, con el ser que yo habito, y nos cuesta vivir con el otro, que digamos se ajusta a mis creencias, que en los juicios de valor que yo puedo emitir con el otro están más en directa relación con lo que yo creo del mundo. ¿Cómo será con eso otro que choca con lo que yo creo, ¿no? Entonces, bueno, por eso hablamos de un curso que transforma. Última participación y me voy a la actividad. Profe, buenas Buenas noches. tutora. Buenas Sí, noches, tutora. tutora. Yesenia, a ver. Sí, tutora, no sé si me adelanto, pero quedé muy, ¿cómo se dice?, sorprendida del video que está en la actividad. Hay un video que se refiere o se titula Cayendo en la cuenta, y es cuando a los niños le cambian el rol. Colocan a dos niños, a la niña la visten de niño y al niño lo visten de niña. Invitan a unas personas, a unos cuidadores para que los ayuden a interactuar con los juguetes y colocan juguetes de niños y de niñas. El cuidador viene y como ve una niña, que no es niña, sino que está disfrazada, le da enseguida, ve una niña, le da un juguete de una muñeca, le da cosas para niña. Al final, la persona que está haciendo el experimento le dice que no era una niña, que era un niño, y ella dice, ¿cómo así? ¿En serio? Y también a la persona que vea al niño, que es una niña, lo mismo, le da robots, le da tigres, cositas de niño, y también le dicen que no es un niño, que es una niña. Al final ellos dicen que son los estereotipos, que son, o sea, siempre se ve la tendencia de que si es un niño yo le proveo y le doy cosas para niños de color, el color y los juguetes. Los enfoco en que tienen que ser varoniles o que tienen que ser femeninas, sin dejar que ellos mismos cojan y actúen con su autonomía, con lo que quieren. Eso me impactó mucho porque tal vez yo he hecho lo mismo. Claro, y mira lo difícil que es hablar. Mira lo difícil. Tú misma, muy bien por tu participación. Gracias por hacer alusión al video, porque esa es la idea de esos videos y por eso me parecía tan triste que alguno le haya dado el video a la IA para que haga el comentario. Es increíble que no se dé el gusto de una tarea tan fácil, vea un video de 1 minuto espectacular. Entonces, el tema, mira lo difícil que es hablar. Tú, cuando estás en explicación, dice, y le daba juguetes de niña, y le daba juguetes de niño. Entonces, fíjense cómo estamos marcados. Yo sé lo que tú querías decir y todas entendemos, digamos, la reflexión que tú estabas haciendo, pero en el lenguaje es difícil expresar lo que querías expresar, porque al final los juguetes no tienen género. Somos socialmente quienes hemos dicho que con las muñecas juegan las niñas y no los niños, pero formalmente el juguete no tiene género. Entonces, bueno, cosas que vamos a ir aprendiendo. Bueno, chicas, aquí podríamos seguir mucho más. Si quieren, nos quedamos otro ratico luego de la revisión de todos, pero para, digamos, respetar el tiempo, quiero dedicar un ratico en este momento a la explicación de la actividad. ¿Listo? Y después, si quieren, nos quedamos un ratico a conversar las personas que quieran. Bueno,
Entonces, como decíamos, la segunda fase es una actividad independiente. ¿Listo? ¿Qué tiene esta actividad? Una hojita inicial, la portada donde ustedes van a poner su nombre. Luego, parte de una situación problemática. Lo primero que ustedes deben hacer entonces es leer muy bien esta situación problemática, porque todos los ejercicios que van a hacer van a estar pensados en responder a esta situación problemática. Esta situación es la que les va a provocar ideas para que ustedes cuando vayan leyendo y vayan revisando, pues vayan a tener unas respuestas más pertinentes. El primer ejercicio se llama Aclara tus conceptos. Este ejercicio, ¿qué les está diciendo? De este simposio, no de otro. De este simposio, si ustedes hacen clic en el enlace, inmediatamente las va a botar a todos, a las y los estudiantes, al Simposio Internacional de Educación Infantil en Perspectiva de Género, Reflexiones para la Acción. ¿Y qué les estamos diciendo? Miren, estamos siendo tan condescendientes que hasta les decimos a qué parte. Si lo quieren oír todo, mejor. Pero si no, vayan del minuto 30 a la hora y 12 y de la hora 22 a la hora 2:06 y escuchen ahí las participaciones que hacen la profe Tania Meneses y la profe Rosa María Castilleros. Y adicional a eso, pueden buscar otras fuentes para definir estos conceptos. Ahora sí, aquí hay algo que es muy claro. Dice que los conceptos deben ser definidos con base en los referentes propuestos. O sea, aquí no puede aparecer un concepto que yo saqué por allá del diccionario, porque aquí dice que lo primerito que yo tengo que hacer es sacar los conceptos de esto, de lo que dijo Tania y lo que dijo Rosa María Castilleros. Y si quiero ampliar, porque no me queda muy claro, pues puedo ir a otra fuente y completar mi concepto. Entonces, ¿cómo defino yo el género? Como dice Tania Meneses, el género, tra. De la misma manera, Rosa María expresa que, tra. ¿Listo? Y así con cada uno de estos. Seguramente, no siempre las dos personas van a estar hablando del mismo tema. Algunas hablarán de un concepto, otras del otro. Pero siempre deben hacer alusión a quién de las dos, Tania Meneses o Rosa María, trabajó este concepto y cómo entiende ese concepto. ¿Listo? Y pueden buscar conceptos y hacer la debida referencia. Punto. También el diccionario de la Real Academia lo define así. También el libro lo define así. ¿Ya? Eso es lo que pedimos. Aquí no estamos pidiendo la referencia en norma APA. No, no les estamos pidiendo eso. Simplemente les estamos diciendo, van a escuchar este simposio y escuchando este simposio a la profe Tania y a la profe Rosa María, van a explicar qué significa esto, pero no lo van a decir, porque como las profes y los profesores hemos escuchado muy bien ese simposio, sabemos qué dice la profe Tania que es género, qué dice la profe Rosa María que es la orientación sexual. Bueno, cada una de ellas. Entonces, eso es lo que deben hacer. En descripción, ¿cómo lo pueden poner? Como les estoy diciendo, la profesora Tania explica que el género es tal cosa. Muy bien, ya sabemos que escuchaste el simposio y estás referenciando a Tania. Por su parte, Rosa María Castilleros tal cosa. Pero también pueden poner la idea y entre paréntesis Tania Meneses. Cada uno en su estilo, pero tiene que aparecer la debida referencia de dónde saqué yo las palabras que estoy poniendo aquí, siendo la fuente principal el simposio. Sigo. Ejercicio 2. Disculpe que No, me interrumpa. sigo, no señora. Sigo y guarda las preguntas, ¿listo? Sigo y guarda las preguntas. Ejercicio 2. Responde interrogantes. Entonces te dice,
Vuelves a tomar el simposio y te dicen, ahora vas a escuchar la que ya escuchaste, la conferencia de Tania, y vas a escuchar la conferencia de la profesora Victoria Vázquez, que está ubicada desde el minuto 2:12, desde la hora 2:12 hasta la hora 3. Y ahí vas a responder estas dos preguntas. ¿Por qué integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia? Pues aquí vas a explicar lo que Tania y Victoria explican de por qué integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia. Y lo van a escribir de esa manera. La profe Tania explica que se integra la perspectiva de género de esta y esta manera, como en cambio la profe Victoria dice que tal y tal y tal cosa. ¿Listo? ¿Qué cambios se requieren en las prácticas de las y los maestros para garantizar una educación infantil que integre la perspectiva de género? Pues la van a responder de acuerdo a lo que dicen en el simposio las profes y van a hacer referencia de qué dijo las profes al respecto. Luego, para terminar no señoras, por favor van a esperar a que termine la explicación para que las personas que no están en este espacio tengan derecho a escuchar completamente la explicación. ¿Listo? Y ahora hacemos las preguntas. Bueno. Ejercicio 3, luego sigue esta pregunta. Con base en la lectura del texto, van a leer el texto, Género y Educación Infantil en diálogo con la política de la primera infancia en Colombia. Como somos tan cuidadosas de ustedes, ni siquiera tienen que hacer clic ahí, porque es posible que ese enlace, por eso les mandé el libro. Ustedes van a descargar el libro que les mandé a su correo institucional. Descargan el libro y buscan el capítulo de ese libro que se llama Género y Educación Infantil en diálogo con las políticas para la primera infancia en Colombia. Y leyendo ese capítulo van a plantear 3 elementos significativos para las y los maestros en relación con la política de educación inicial en asuntos de género. Entonces van a leerlo, van a sacar el aspecto clave y van a decir que en la página 8 de ese texto encontraron este elemento significativo. No necesitamos la gran cita, pero necesitamos que ustedes hayan leído este libro y no otro, este capítulo y no otro, para responder a estos 3 aspectos. ¿Y cómo nos lo van a demostrar? Diciéndonos que esta idea la construyeron de la página tal a la página tal. Leí de esta página tal página y yo ahí logré esta idea y la escribo y pongo página tal a tal. Listo. Ejercicio 3, cayendo en cuenta. Entonces ya una compañera nos adelantó este ejercicio. En este ejercicio yo voy a ver estos 2 videitos. Los voy a ver yo, no los van a ver por mí, los voy a ver yo. Y yo de verdad, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo tengo en mi cabeza, no es, miren, aquí no las vamos a censurar por lo que pensamos. Ese es el espacio en el que yo puedo decir lo que pienso. Entonces, aquí, cada una y cada uno de ustedes va a hacer su reflexión allá en el foro de lo que piensa, siente, juzga de haber visto estos 2 videos. Y obviamente, para entregar la actividad, pues va a poner aquí el pantallazo de la participación que hizo en el foro. No transcribir, va a poner el pantallazo de que usted sí participó en el foro con esta reflexión. Y el ejercicio 4 es un ejercicio maravilloso que no requiere leer nada. Obviamente ustedes ya han leído, ya tienen ideas porque ya han visto 2 simposios, porque ya han leído un texto. Pero aquí, obviamente, son sus argumentos. Ustedes van a leer estas afirmaciones. Y cada uno de ustedes va a poner sus argumentos. ¿Yo qué pienso de eso? Eso, yo estoy en contra de eso, yo estoy a favor, a mí me parece que sí, a mí me parece que sí, pero tal cosa, a mí me parece que no, pero tal cosa. Ustedes con toda tranquilidad y seguridad y confianza, porque a ustedes no les vamos a calificar si piensan bien o piensan mal, porque ustedes tienen derecho también a explorarse y a decir, oiga, yo creo que sí, que los niños son más enérgicos y mi experiencia muestra que los niños son dificilísimos de manejar.
pero es que yo creo que eso pasa porque tal y tal y tal cosa. O sea, tienen derecho a argumentar lo que ustedes consideren de cada una de esas afirmaciones. ¿Listo? Y van a poner las referencias bibliográficas, que las referencias bibliográficas prácticamente ya se las hemos dado. ¿Cuáles son? El simposio, este capítulo del libro y, bueno, ponen los dos videos y obviamente, básicamente estas referencias son por si llegaron a usar para la tabla 1 algún tipo de referencia distinta a las que les, para complementar, ¿no? Que es lo, digamos, lo que está permitido. Ahora sí, ya expliqué todito. Voy a responder las preguntas y por favor intenten no repetir la pregunta. Bueno, ya una compañera la hace y yo listo, ya la entendí, sale para pintura. Primera pregunta, levanten la manito para yo saber quién quiere. A ver, Yolanda tiene la mano arriba, pero ya no sé si es de la misma. Ángelis. Angélica. Pues, profe, yo solo quería preguntarle si había linda de asistencia. Lo que pasa es que tienen el trabajo, entonces no. Bueno, yo ya les expliqué eso al comienzo, Angélis. Les expliqué que no hay link de asistencia, que la asistencia se descarga, yo la descargo directamente de la participación. Ah, bueno, listo, profesora. Pues me Bueno. pareció una cosa muy interesante. Yo quisiera Gracias, hacer Angélis. una pregunta. ¿Quién quiere participar? Yo quería preguntar, usted dijo algo sobre un video, creo que era en el punto 3, no, algo así, donde debíamos dar. Ah, no, era leer, o sea, lo que viéramos los videos, hacíamos era la reflexión, era eso lo que tenía de duda. Sí, ejercicio 3, voy a ver los videos, hago la reflexión en el foro y traigo cuando lo voy a entregar el pantallazo de lo que hice en el foro y lo pongo aquí en el ejercicio 3 para la entrega. Profe, yo. Adelante. Profe, en el punto 1 y 2, cuando usted dice que, digamos que la profe Tania explica que el género, o sea, podemos ponerlo textualmente. Un ejemplo, la profe Tania en el video dice los Sí. roles, las características, o sea, las palabras exactas de ellas podemos Sí. ponerlas. Lo puedes ok, poner, lo puedes parafrasear, lo puedes poner. ¿Qué es lo importante? Nosotros en este curso, ¿qué vamos a evaluar? Y quiero que revisen muy bien la rúbrica, porque como esos trabajos que yo realimenté por allá, obvio, si no revisan con calma, le pone la mejor calificación porque eso es perfecto. Entonces, como les dije yo a los estudiantes, prefiero imperfecciones a las que les voy a poner 115 y no perfecciones que no merecen ni 1. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros, ¿qué vamos a evaluar? Que ustedes de verdad, ustedes con sus ojitos, con sus mentes, con sus ilusiones, han visto el video y pueden ustedes argumentar después de haber escuchado Tania y Rosa María que cómo explican lo que es cada una de estas cosas. Y si hay alguna que no le explicaron bien, pues adicional a eso, busco algo y lo complemento para yo tenerlo claro. Lo mismo aquí, escuchan el simposio y con base en lo que dice Tania y lo que dice Victoria, respondemos las dos preguntas. Y voy a decir, Victoria Vázquez sostiene que los principales cambios que debemos hacer los maestros son estos y estos y estos y estos. Tania explica que tal y tal y tal cosa. Aquí vamos a leer el capítulo del libro para plantear 3 elementos que yo encuentre sobre la política de la educación inicial y voy a decir, mire, esto lo leí en ese capítulo en las páginas tales. Aquí voy a leer, voy a ver estos 2 videos y llevo el análisis al foro, traigo mi pantallazo y lo pongo aquí. Y aquí voy a hacer yo, voy a poner mis argumentos a favor, en contra, desbarato esto, lo arreglo de cada una de esas afirmaciones. ¿Listo? ¿Esa es toda la actividad? Tutora, buenas ¿A quién noches. le va a ir súper bien? Al que lea, al que ve los videos y al que se disfrute esto. Adelante. Tutora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos mis compañeros. Mucho gusto. Mi nombre es Viviana. Tengo 2 preguntitas. La primera, bueno, yo ya realicé la actividad, pero en el primer punto yo hice los conceptos de acuerdo a todo lo que vi y leí dentro del
de los simposios y todo, pero no coloqué lo de las docentes. ¿Puedo dejar eso y montar otra parte de lo de la docente? Porque fueron conceptos míos de lo que leí. Tú no leíste las indicaciones, lo que les explicamos claritico. Sí, Entonces, ese sí. trabajo no sirve. Te toca Entonces volver a toca hacerlo. borrar primero los conceptos, ¿sí? Todo lo que no corresponda con lo que acabé de explicar no sirve. Ok. Bueno, el segundo punto que quiero comentarle a la tutora es que, bueno, yo tengo un espacio educativo dentro de mi casa. Este espacio lo manejo en apoyo a los niños de primera infancia. Y hoy, precisamente leyendo todo lo que aprendimos en las lecturas y en los videos, tengo un caso preciso hoy de un papito que el niño tiene inclinaciones sexuales diferentes a las niñas, a los niños, o sea, le gustan los niños, pues lo que el punto de vista lo ve el papá, ¿sí? El Y hoy, prejuicio. el prejuicio. Y hoy el niño pues siempre busca la manera de trabajar en los grupos de las niñas, porque yo cuento con 30 niños. Entonces hoy viendo los videos, entonces, me sentía cómo explicarle al papá, porque el papá me decía que no le permitiera al niño jugar con las niñas, ni le permitiera hacer actividades que se forzara, o sea, que se mostrara más todo lo femenino, ¿me hago entender? Entonces uno en ese caso como que, ¿cómo explicarle a un papá lo que hoy nosotros estamos viendo de este punto del trabajo? O sea, estoy confundida con él porque él lo ve de otro punto de vista, lo mismo, los prejuicios, el rechazo a los homosexuales. Y el niño le gusta mucho jugar dentro del espacio con las niñas, a él no le gusta jugar con los niños. Y yo hago actividades donde los niños los pongo a jugar. Como miraba yo en el video, yo decía, bueno, yo estoy haciendo eso, pero siento que de pronto estoy fallando porque los papás, no sé cómo lo tomarán ellos, cómo se les puede explicar, cómo, no sé, estoy Bueno, confundida. Jamie, eres Jamie, ¿cierto? Sí, sí, señora. Bueno, Jamie, pues llegó la hora de estudiar más, ¿listo? Eso no lo vamos a resolver hoy. Espero que el curso te ayude a encontrar nuevas respuestas. Yo creo que hoy yo dije algo y lo dije desde el momento uno. La identidad de género digamos que la Organización Mundial de la Salud, aquí no estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, la psicología, ha determinado que la identidad de género se consolida sobre los 25 años. Entonces, volvemos al mismo tema de nuestra compañera que expresaba muy bonito su tema, ¿no? Sobre el video. Miren lo difícil que es hablar. Tú misma, digamos que dices, estoy confundida por cómo actúa el papá, pero tú misma, en tu lenguaje, entonces dices, no, es que el niño tiene orientaciones sexuales. Y el argumento para decir que tiene orientaciones sexuales distintas es que le gusta jugar con muñecas y le gusta jugar con niñas. Y eso obedece a nuestros prejuicios, a nuestros estereotipos. Entonces, por eso les digo, este es un curso de transformación. Yo espero, Jamie, que en ese trabajo 4, y llévatelo de reto, y ojalá tú nos ayudes con eso. El trabajo 4, tu diseño, eso que tú vas a diseñar sea un taller para padres, en donde con los padres vas a trabajar la integración de la perspectiva de género en la crianza de los hijos. Y tú le vas a poder explicar muchas cosas a los padres. ¿Sí? Hoy no vamos a encontrar todas las respuestas, pero yo creo que váyanse con cositas pensadas. Y la primera cosita pensada es, Dios mío, ¿cuánto nos cuesta? O sea, ¿cuánto nos cuesta a todas? Hasta ahora estamos empezando. Por eso quería aquí dedicarnos a los conceptos, porque es que esto es muy difícil. Es muy difícil porque, miren, si a mí me dicen 1 más 1 es 2, pues yo me aprendo 1 más 1 es 2 y eso no tiene nada que ver con mi vida. A menos que sean, yo qué sé, ya nos llamamos analogía, ¿no? Pero si lo llamamos en matemática 1 y 1, pues 1 y 1 es 2 y ya me lo aprendí y ya sé que es esto y esto son 2 cosas y ya. Pero aquí estamos hablando de algo que nos involucra como seres humanos y nos involucra como cultura. Y que nosotros tenemos que
ponernos las gafas, por eso utilicé las imágenes que utilicé en la diapositiva, en cada una de estas diapositivas, porque tenemos que agudizar nuestros ojos, porque la perspectiva de género es eso, la capacidad que nosotros vamos a empezar a tener para mirar eso que está pasando y que reproduce estereotipos desde la infancia. Entonces, si yo sé que en estas familias, definitivamente, en estas familias hay unos estereotipos muy marcados en torno a lo que debe ser una niña y un niño, y adicional a eso, eso ya no es un estereotipo, ya es un prejuicio, porque ya les parece que si el niño juega con muñecas es que el niño tiene una tendencia X y el niño se me va a volver X. Y si yo estoy viendo eso, ¿eso qué significa para un maestro? Eso para un maestro significa que tengo que agudizar mis lentes, que tengo que agudizar mi mente y que definitivamente tengo que empezar a cranearme, a pensar acciones, porque ya no solamente tengo que llegar a los niños, también tengo que llegar a las familias. Y a medida que vaya pasando el curso, vamos a ir profundizando en eso, cómo, digamos, integrar esto en la vida cotidiana del aula, cómo integrar esto en acciones con las familias. Yo creo que las CIPAS 2, las CIPAS 1, la próxima CIPAS que tengamos va a ser muy inspiradora, porque será una maestra que asume la perspectiva de género ya en su práctica, que va a compartir con ustedes también su experiencia. Y que ella, una de sus grandes conclusiones es esa. Si nosotros no trabajamos con la familia, difícilmente vamos a poder hacer cosas. Difícilmente. Entonces, la familia es otro, digamos, otro agente educativo que requiere ser, ustedes como agentes educativos centrales tienen que convocar también a la familia para movilizar acciones. Y es explicar, es explicar. Y yo sé que definitivamente que un niño juegue con muñecas no tiene nada que ver con su identidad de género, nada, nada. Es que un niño puede jugar con muñecas simple y llanamente porque, no sé, él le gusta, tiene una hermanita y ama a su hermanita. Puede jugar con muñecas porque la mamá lo cuida mucho y a él le parece una ternura sentirse cuidado. Puede jugar con muñecas, pues, porque quiere jugar con muñecas. Entonces, una niña cuando juega con un balón, pues le gusta correr y juega con el balón y se sube al árbol. Entonces, se sube al árbol porque es rico. No, se sube al árbol porque quiere explorar, porque siente esa energía. Y no significa que la niña no sea una niña. ¿Listo? Es básicamente Entonces, dejarlos ser lo que quieran ser. Claro, porque es que nosotros somos los que estamos poniendo el juicio de valor. Nosotros ponemos el juicio de valor. Miren, cuando vean en el simposio 2, que lo van a ver en la otra unidad, en el otro momento del curso, van a ver un jardín infantil que tiene una experiencia de integración de la perspectiva de género bellísima. Cómo reciben los niños, cómo han con las prácticas desde la escuela, cómo han transformado la vida de las familias. También van a ver ustedes en otros simposios que hicimos familias hablando. Y ahí también ustedes van a retomar muchos aspectos. Pero gracias por tener esos cuestionamientos hoy, porque esos son los que harán que sigamos pensando. ¿Listo? Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya vamos cerrando. Última, adelante. Profe, ¿puedo hablar? Vale, sí, señora. Buenas noches. Espera, chicas, voy a despedirme para hacer la grabación. Bueno, chicos, muchas gracias. Espero que les sea útil esta web. Voy a cerrar la grabación para quedarme aquí un ratico con quienes hicieron presencia. Un abrazo.